Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios que el día de hoy, 12 de noviembre del 2025, nos permita estar reunidos virtualmente. Gracias por su tiempo, hermanos. Sabemos que cada uno tiene diferentes actividades, pero usted ha tomado la mejor decisión en la cual es poderle adorar a nuestro Dios y poder también edificarse de la palabra. Gracias, hermanos, porque están reunidos el día de hoy. Y pues esperemos que más hermanos se vayan conectando poco a poco. Así es que vamos en el transcurso de la clase esperemos que se conecten más. Hermanos, les voy a decir a los siguientes hermanos para que me apoyen en las oraciones. Le voy a pedir a mi hermano Rufino Hernández. Hermano Rufino Hernández, por favor, nos ayuda con la oración inicial, por favor. Posteriormente, nuestro hermano Froilán nos va a dirigir con los coros. Le voy a pedir a mi hermano Faustino Montes, por favor, que ore por la clase. Su servidor va a compartir la clase y posteriormente nuevamente nuestro hermano Froilán es el que nos va a dirigir nuevamente con los coros y le voy a pedir a mi hermano Toño González que nos haga la oración final. Entonces, así va a estar el rol de esta manera. Así es que bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta hora de la clase. Gracias. Adelante, hermano Rufino, si nos puede ayudar con la oración inicial, por favor. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Buenas noches, gracias. Adelante, pues, que bueno, me da gusto y que Dios los bendiga a todos. En este momento vamos a participar en todo el servicio que lo hacemos todos los miércoles a esta hora. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar ante ti, Padre Celestial. Bendícenos siempre, cuídanos en todo momento y por las actividades que tuvimos el día de hoy. Te damos gracias, Padre Celestial. También te pedimos que todos aquellos que nos escuchan o vienen llegando de sus trabajos, qué bueno porque tú les das bendición para poder participar en nuestro servicio. Padre Celestial, te pedimos también que bendigas a la clase que vamos a tener el día de hoy y que bendigas a los hermanos que participan en este momento. Te pedimos honra y gloria para todos aquellos enfermos que están y que tienen que escuchar, y si no lo escuchan de todas maneras, bendícelos para que pronto tengan sanación y que los bendigas en sus hogares y en sus familias. Todas estas cosas te pedimos y te damos gracias en nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que fue crucificado por nosotros. Amén y amén. Adelante. Bien, hermanos, a todos buenas noches. Buenas noches. Vamos a entonar unas alabanzas de los horarios negritos. Vamos a cantarle a nuestro Padre Celestial. Hermanos, sabemos que es muy importante siempre estar agarrados de la mano de Dios. Número 66. Número 66, por ti y por mí. Entonemos. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó,
por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó, por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó, por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó, por ti y por mí, Él de los cielos bajó. 104. Cantemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Nos vamos, hermanos, en el número 144. Número 144, y con esto nos vamos a la oración para la clase, el alimento espiritual de esta noche. 144. 144. Si en verdad eres salvo. Entonemos. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Dios les bendiga.
Bien, hermanos, oremos por el mensaje que vamos a tener en esta noche. Estamos seguros que vamos a salir edificados en esta noche con la clase que tendremos, hermanos. Yo le invito a que oremos. Bendito Dios que moras en el cielo, gracias le damos por este hermoso día que usted nos ha prestado. Gracias porque estamos con bien, porque usted nos tiene con bien hasta este momento, bendito Dios, y le estamos agradecidos. Padre bendito, en estos momentos que nos disponemos de escuchar de su bendita palabra, le pedimos conocimiento, sabiduría para aprender más de su palabra, bendito Dios. También le pedimos por nuestro hermano que va a estar al frente. Usted sabe quién es, usted lo conoce, Padre bendito. Ayúdele, dele palabras de sabiduría para que Él nos exhorte algo más de su bendita palabra en esta noche. Estamos seguros, Padre bendito, que nos vamos a llevar algo en esta noche. Por todos se lo estamos pidiendo en el nombre bendito, grande y poderoso, que es nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias que el día de hoy nos permite, bueno, me permite poder estar con ustedes y poder compartir este mensaje que Dios nos trae esta noche. Así es que vamos a edificarnos de la palabra de Dios, porque es justa y necesaria para cada uno de nosotros. Vamos a nuestra Biblia, vayamos a el Evangelio de Mateo, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1. Vamos ahí al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando no tenemos el conocimiento de algo y nos piden la opinión, ya sea de un producto comestible, de una persona, de un aparato electrónico, de un celular, o sea, de un político, de un deportista, etcétera. A veces emitimos opiniones malas, a veces decimos cosas sin fundamento, o inclusive hasta escuchan cosas falsas y tú te la crees y pues tú, esas personas o hasta el mismo producto que tú estás viendo, pues emites un juicio, algo que es falso. Algunas personas tienen la mala costumbre de hablar mal de otros o dar opiniones malas, actúan de una manera que es incorrecta. Como cristianos no deberíamos de hacer eso. El Señor Jesús en el Sermón del Monte aborda temas fundamentales de la vida espiritual. Pero aquí en Mateo capítulo 7, nos enseña, en versículo 1, nos enseña una verdad poderosa, la manera en que juzgamos a otros, que determina cómo seremos juzgados. El juicio injusto, la crítica severa, la condenación apresurada, son errores comunes en la vida humana. Muchas veces damos cuenta muchas veces sin darnos cuenta, nos convertimos en jueces de los demás, olvidando que solo Dios tiene el derecho de juzgar, porque Él es nuestro Padre, Él es el Dios Todopoderoso, Él es nuestro Creador y Él es el que tiene todo ese derecho para juzgarnos, porque Él siempre tiene la verdad. Como cristianos no podemos criticar a la gente. Al contrario, hay que ser juicios que podemos, más bien no hay que ser juicios o ser personas que critiquemos. Por ello debemos de tener juicios que podemos evitar. Y precisamente de esta última frase quisiera compartirles el día de hoy el tema que se llama juicios que podemos evitar. Pero, ¿cuáles son los juicios que podemos evitar? ¿Qué tipo de juicios podemos evitar? Miren, el primero juicio que sería es un juicio sin fundamento. Cuando tú, ahorita legalmente, cuando tú quieres
tener o vas a demandar a alguien ante un juez, ante una instancia de gobierno, tú tienes que llevar el fundamento, el sustento en la cual tú vas a demandar o sí vas a demandar a esa persona. Tú no puedes llegar a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Voy a demandar a esta persona porque me está haciendo daño. Te van a pedir pruebas, te van a pedir, a ver, dame sustento, cómo sé que realmente, pero si tú no llevas, nada más llevas y dices, es que me está haciendo daño, no te van a creer y tu demanda no va a proceder. Bueno, pues nosotros como cristianos no debemos de evitar juicios que podemos evitar, es el juicio sin fundamento. Fíjense, la palabra griega que se traduce como juzguéis, en griego es crino, de la cual obtenemos la palabra criticar, pero por lo general consideramos que la palabra criticar es negativa, que señala los defectos de otra persona. Sin embargo, la palabra criticar originalmente quería decir evaluar. Esta evaluación puede ser negativa o positiva, puede ser mala o puede ser buena, o puede ser destructiva o constructiva. A menudo juzgamos a la ligera, sin conocer la verdad ni la totalidad de la situación. A veces hay un problema con un hermano, nos enteramos que hubo tal situación y a veces damos juicios sin fundamento porque no sabemos la causa, no sabemos el problema, cómo se originó, pero estamos dando esos juicios sin fundamento. Algunos podemos tomar media docena de ladrillos de situaciones para construir un muro de un alto de acusaciones, pero sin fundamentos. Podemos decir tantas cosas de ese hermano o de esa persona que escuchamos y nosotros decimos tantas cosas de él que a veces no son ciertas. Entonces, a menudo no sabemos lo que pasa realmente, lo que sucedió con esa situación con un hermano. Nosotros como cristianos debemos de comportarnos, debemos de no dar juicios sin fundamento. ¿Por qué? Porque no conocemos los antecedentes ni los motivos del acusado. No conocemos tampoco los hechos para saber si era la costumbre o una excepción en la vida del acusado. No sabemos si realmente esa persona la acostumbraba o no la acostumbraba o realmente si lo hacía o no lo hacía. No lo tenemos en conocimiento. Fíjense, la declaración de nuestro Señor Jesús, el de la palabra no juzguéis, se refiere a la crítica y a la actitud de juicio con que se deriva a otro fin de poner encima a uno mismo. Es decir, nosotros no debemos de dar juicios sin fundamentos, juicios que tengamos ese conocimiento de la situación, del problema que se está presentando, ya sea con un hermano, ya sea con algún vecino. Nosotros como cristianos debemos de tener ese juicio, que realmente tengamos el sustento, que realmente veamos que sí es verdad. Fíjense, allá sí vamos allá al Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, 7:24, dice el Evangelio de Juan, capítulo 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí, si se acuerdan, hermanos, cómo es que los fariseos, los judíos, criticaban mucho a Jesús y decían que él estaba quebrantando la ley. Creían que Jesús quebrantaba el día de reposo, pero no tomaban en cuenta la obra de Dios. Es decir, ahí en Mateo 5:17,
no tomaban en cuenta lo que hacía ahí en Mateo 5:17. ¿Qué decía en Mateo 5:17? No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús venía a cumplir, pero pensaban los fariseos, los judíos, que no venía a cumplir, que él venía a desobedecer la ley, ni tampoco los judíos veían que tenía esa misericordia de Dios, y lo vemos ahí en Mateo 12:7 y Mateo 23:23. Jesús hacía cosas buenas, pero para los judíos, los fariseos, pensaban que estaban quebrantando la ley. Fíjense, Jesús quebrantó la ley día del reposo exactamente como los sacerdotes lo profanaban cada semana al ofrecer sacrificios y no tenían culpa. Lo vemos ahí en Mateo 12:5. Y al circuncidar el día de reposo, cuando se acuerdan cuando ahí lo criticaban por haber sanado a una persona, y ellos estaban diciendo, es que tú estás quebrantando la ley, pero Jesús les dice que no. O sea, ¿por qué lo criticaban si él estaba haciendo algo bueno? Entonces, ahí estaban dando un juicio sin fundamento. Los fariseos, los judíos, estaban criticando a Jesús, lo estaban juzgando, pero realmente no era así. A veces nosotros vemos a algún hermano que hace alguna cosa que tal vez para nosotros lo vemos mal y empezamos a dar juicios sin fundamento, pero realmente nunca nos acercamos al hermano o a la persona, decir, oye, mira, yo veo que eso está mal, pero ¿por qué lo haces? Hasta que tú sabes la causa, dices, ok, no, pues sí, está bien, ¿no? Pero a veces no actuamos así. El problema que tenían los judíos era que juzgaban las cosas según las apariencias y no según la realidad interior. Veían a Jesús hacer cosas y para ellos lo veían mal. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaba quebrantando la ley. Fíjense, un juicio que debemos de tener sin fundamento, más bien, un juicio sin fundamento, debemos siempre tener ese soporte, ese fundamento en la cual que realmente podemos dar un juicio bueno teniendo ese soporte, pero si no tenemos ese soporte o ese fundamento en la cual no podemos dar ese juicio. ¿Por qué? Porque pues no somos, ahora sí como dice, no somos Dios para juzgar. Dios y nuestro Señor Jesucristo no te dice que no juzgues, ahora sí, adecuadamente. Tú puedes hacer una crítica, pero si ya tú lo haces sin fundamento, sin algún soporte, pues está mal, porque entonces estás dando un juicio sin fundamento. Por eso es mismo que debemos de tener cuidado. Nuestro Señor Jesucristo pues lo hacía las cosas adecuadamente, pero mucha gente lo criticaban. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba mal, que estaba blasfemando contra Dios, que estaba loco, que estaba quebrantando la ley, muchas cosas lo criticaban. Ahí está un ejemplo de cuando le llevaron a la mujer que estaba adulterando y la llevaron y pensaron ahí ellos que la iban a agarrar en algo que se iba a contradecir, pero Jesús fue sabio, fue con esa capacidad que tiene, dio una respuesta adecuada, pero ya muchos fariseos ya estaban seguramente pensando, ahorita lo vamos a agarrar porque él va a decir esto y esto, y realmente no fue así, sino siempre Jesús se mantuvo firme y haciendo las cosas adecuadamente. Entonces nosotros debemos de evitar juicios que podemos evitar. ¿Cuáles son? Un juicio sin fundamento. Debemos de tener, porque ahí
En Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. No debemos de juzgar según las apariencias, sino debemos de juzgar con fundamento, que sepamos la causa, el motivo en la cual tengamos ese fundamento para poder dar un juicio adecuado. También, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los juicios que podemos evitar? Un juicio certero. Debemos de tener un juicio certero. Fíjense, a menudo cuando juzgamos a otros, lo que estamos haciendo es juzgar sin motivos, puesto que no somos como Jesucristo, como Dios Padre, no sabemos sus actos de su vida, de las personas. No tenemos ese conocimiento, la capacidad de saber lo que están haciendo. Ahorita yo no puedo saber qué es lo que estás haciendo, o no tengo esa capacidad de saber lo que vas a hacer mañana. Solamente Dios, solamente Jesucristo sabía. Vayamos allá al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente. Al Evangelio de Juan. Ahí en el capítulo 2. Vamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24-25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjense qué capacidad tenía Jesucristo. Sabemos que él era el mismo Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe lo que estamos haciendo, Él sabe lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer, Él sabe todo. Entonces, fíjense cómo es que dice este versículo, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de hombre. Cuando necesitamos dar realmente un juicio certero, debemos de saber la causa. Debemos hacer, ahora sí como les dije hace rato, un juicio sin fundamento, es decir, debemos de tener todos los elementos en la cual debemos de dar ese juicio. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba tener pruebas. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios. Él tenía esa capacidad de saber lo que pasaba. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él conocía a todos y nos conoce a nosotros. Él nos puede dar un juicio bueno, un juicio certero. ¿Por qué? Porque Él tiene todos los elementos. Él sabe todo lo que hemos hecho. Entonces, pero nosotros debemos de tener todos los elementos. Debemos de tener ese juicio certero. Realmente si vamos a dar un juicio, debemos de conocer todas las causas, todos los elementos que nos lleve a tener ese juicio, debemos de tenerlo. Fíjense, aunque muchos creyeron en Él, en nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, Jesús no creía, es decir, no creía de todo lo que le decían la gente. ¿Por qué? Porque Él sabía todo lo que estaba pasando. Él no se fiaba de ellos. Era consciente de que todo lo que ellos le decían, Él sabía si era verdad o no era verdad, porque Él conocía toda la situación. Él conocía todos sus pensamientos y motivos, sabía por qué actúan, sabía cómo actuaban, por qué lo hacían, sabía cuál era su fe de ellos, si era genuina o solo una imitación de esa fe. Nadie conocía el corazón, nadie conoce el corazón del hombre, mejor simplemente el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, conoce nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo no tenía la necesidad de que nadie le enseñase o le diera información acerca de alguna persona. Él tenía todo ese conocimiento y lo sigue teniendo de lo que hacemos, de lo que hace el hombre. No necesita estar investigando, no necesita de ir
ir con tal hermano o si tienes algún problema en el trabajo, en la familia, estar investigando con la familia, no. Él sabe todo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de tener ese juicio certero. Si vas a dar un juicio, debes de tener las pruebas. Debes de realmente decir tu juicio con ese fundamento que tú tengas. Un certero, que realmente sepas. Si algún hermano hizo algo y te preguntan o quieren, o dame tu comentario, o tú qué opinas. Realmente, si vas a dar un juicio, dalo, pero que sea certero, con fundamento. Si no lo sabes, mejor no digas un juicio, no, no puedes criticar o no puedes hablar de la situación de ese hermano porque no lo sabes. Mejor sabes que, hermano, pues no lo sé, no sé cuál es la causa, no sé qué pasó con el hermano, no sé qué pasó con el vecino. Sabes que no puedo dar un juicio porque yo no sé. Pero si uno se presta en decir y te empiezas a inventar cosas, pues estás ahí haciendo mal, porque entonces ya no estás dando ese juicio certero, sino estás haciendo un juicio, como lo vimos, sin fundamento. Fíjense, vamos allá a Primera de Corintios. Vamos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El apóstol Pablo preguntó aquí, ¿por qué? ¿Qué persona percibe, sabe o entiende lo que pasa por los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En los asuntos humanos o en algún asunto, tanto en la congregación, en el trabajo, en la familia, nadie conoce lo que una persona puede estar pensando, sino él mismo. Nadie puede llegar a descubrirlo, excepto si el hombre mismo decide darlo a conocer. Incluso en este caso, para poder comprender a un hombre, el interlocutor ha de tener el espíritu de ese hombre. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Aquí en ese versículo dice, ¿por qué? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Todos nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, lo sabe nuestro espíritu. Nosotros mismos sabemos qué vamos a hacer. Y si actuamos mal, solamente nuestro espíritu sabe. Y aquí dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dios sabe todas las cosas que Él va a hacer. Nadie las sabe. Así como Él hizo el plan de salvación, así como Él planeó el plan de salvación para que el hombre tuviera salvación, Él sabía que iba a caer en pecado. Él sabía que el hombre se iba a corromper. Entonces, por su sabiduría, hizo todo ese plan de salvación. Él solamente lo sabía. Nadie lo sabía. Con el tiempo lo fue revelando a través de los profetas, a través de los apóstoles. Todo se fue revelando, todo lo que iba a ser Dios, todo lo que Jesucristo hizo. Nosotros, para realmente tener ese fundamento, ese juicio certero, pues debemos de conocer realmente lo que el hombre hace. Aquí nuestro Dios es grande, tiene esa capacidad de conocer. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad de saber del pensamiento o por qué tal hermano hizo esa situación. A lo mejor cometió pecado, a lo mejor
se alejó de la congregación por cierta situación y no podemos dar ese juicio certero porque no tenemos el conocimiento, no tenemos lo que hizo esta persona, por qué lo llevó a hacer esa decisión. Entonces, hasta que tengamos realmente el motivo de por qué lo hizo, ahora sí podemos dar un juicio certero. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado de que qué juicios, los juicios que podemos evitar, debemos de tener un juicio certero, un juicio que realmente sepamos la verdad. Ahora, los juicios que podemos evitar, ¿cuáles son? Un juicio severo. Un juicio severo. A veces no tenemos ese conocimiento, ese juicio, ese juicio con fundamento, y no tenemos ese juicio certero. ¿Y qué va a pasar con esto? Como resultado de las maneras negativas de juzgar que acabamos de mencionar, a veces somos muy severos, implacables, y a veces nos exageramos, criticamos en nuestros juicios cuando lo deberíamos de hacer con misericordia y con amor. A veces criticamos o juzgamos de más y no sabemos la causa, no sabemos el fundamento, no tenemos ese juicio severo, no tenemos esa conocimiento, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que debemos de tener ese amor hacia el prójimo, debemos de amar al prójimo. Entonces, si vemos que en algún momento un hermano está haciendo malas cosas, o sabemos que el hermano cayó en pecado, que el hermano cometió algo dentro de la congregación o dentro de la familia, no debemos de juzgar severamente. Es que el hermano hizo esto. A veces parecemos nosotros jueces, determinamos y decimos, no, pues es que él es culpable y sentenciado, y ya que no vaya a la congregación, ya que se vaya. A veces criticamos o más bien juzgamos severamente. Fíjense, ahí en Primera de Pedro, ¿qué dice Primera de Pedro? Vamos allá a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En traducción lengua actual, dice, sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Llevarse bien con los demás es un gran parte del asunto del espíritu. Fíjense, por un lado, tenemos a veces un espíritu amoroso, comprensivo, que piensa lo mejor y trata de alentar y ayudar al hermano o a la persona, al familiar. A veces actuamos de una manera, pues, con esa compasión, esa misericordia y ayudamos, pero a veces del otro lado, hay un espíritu de crítica severo y nada comprensivo, que inclusive hasta nos alegramos de alguien que recibe su merecido. Entonces, a veces actuamos, a veces con amor, o a veces actuamos con esa severidad de juzgar a los hermanos. Pero ¿qué quiere nuestro Señor Jesucristo? Que nos amemos, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Debemos de tener ese amor hacia el hermano, hacia la persona,
Si alguien cometió algo, si alguien hizo algo, debemos de tener ese amor y animarlo. ¿Cuántas veces a veces sabemos, pasan en las congregaciones, a veces algún hermano hace algo y a veces en vez de ayudarlo, levantarlo, a veces somos más severos y criticamos, juzgamos y ya como vimos, a veces no sabemos la causa, no sabemos no tenemos ese fundamento en la cual podemos dar ese juicio, sino al contrario, lo juzgamos y exageramos en nuestro juicio. Lo que quiere Dios es de que realmente debemos de tener esa compasión. Realmente, si vamos a tener ese juicio severo, si más bien que no tengamos ese juicio severo, sino al contrario, ayudar a nuestro hermano, ayudar a animarlo, ayudar a que salga de esa situación en la cual pasó, animarlo a través de la palabra. Un cristiano, un hermano, debe de tener atención de los demás creyentes. Debemos de tener ese fervor de amor en todos los miembros de la fe, por todos nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo nos, nos dio ese gran ejemplo de amar al prójimo. Y entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, debemos de aplicarlo también nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seguidores de Cristo y somos seguidores de nuestro Señor. Entonces debemos de tener ese amor. Cuando tenemos amor así, cuando tenemos un amor así de realmente tener compasión, realmente el hermano va a salir adelante. Pero si nosotros tenemos ese juicio severo, pues vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a desanimar a los demás hermanos, porque van a ver nuestra manera de actuar, de nuestra manera de hacer las cosas. Entonces nos van al rato los hermanos o algún hermano no nos va a ver ya bien con ese amor. ¿Por qué? Porque va a ver que nosotros damos esos juicios severos. Entonces debemos de tener ese amor. Fíjense, la declaración, el amor cubrirá multitud de pecados. Un versículo paralelo es Proverbios 10:12. Esta declaración no debe de tomarse como una explicación doctrinal de cómo son quitados los pecados. La culpa y la pena de los pecados solo pueden ser quitados por la sangre de Cristo. Tampoco debería emplearse esta frase, esta declaración, para pasar los pecados por alto, ni para eximir a una asamblea de la responsabilidad de disciplinar a un hermano, sino realmente lo que significa la declaración del amor cubrirá multitud de pecados, que el verdadero amor puede pasar por alto faltas y fallos menores en otros hermanos. Es decir, si nosotros realmente tenemos ese amor, en vez de dar un juicio severo, mejor vamos a ayudar al hermano. Si el hermano está desanimado y no está yendo a la congregación, en vez de estar dando esos juicios severos, mejor hablarle, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué le hemos ido a la congregación? ¿Qué pasó, hermano? Te veo desanimado, veo que vas al servicio y veo que no cantas, veo que estás distraído, ¿qué está pasando contigo? Pero a veces damos esos juicios severos y no tenemos ese amor. Y como lo vimos
ahí en Primera de Pedro, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo tenemos ese ferviente amor hacia el prójimo? ¿Realmente amamos a nuestro prójimo? Nuestro Señor Jesucristo dejó un gran ejemplo, amar a nuestro prójimo. Debemos de amar a nuestro hermano, debemos de amar a nuestro familiar, a nuestro amigo, compañero de trabajo. Si en algo está haciendo mal, en vez de dar ese juicio severo, hay que ayudarlo con amor, hay que levantarlo, hay que ayudarle. Así es que, hermanos, los juicios que podemos evitar, ¿cuáles son? Un juicio sin fundamento. Es decir, que no conocemos los antecedentes ni los motivos. Por eso debemos de dar ese juicio sin fundamento. Si no tenemos los antecedentes, no sabemos los motivos, no sabemos la causa en la cual el hermano o cualquier situación que vimos de algo que pasó, no debemos de dar un juicio sin fundamento. Debemos de tener todo realmente los elementos para dar ese juicio. Un juicio certero. Si vas a dar un juicio certero, debemos de conocer todo, porque nuestro Señor Jesucristo sí, él sí tenía todo. Él sabía, él tenía el conocimiento de cada persona, pero nosotros no tenemos esa capacidad, esa sabiduría. Necesitamos investigar, necesitamos saber para dar un juicio certero. Y también un juicio severo. Debemos de evitar de ser esos personas de dar juicios implacables, esos juicios severos, esos juicios exagerados, críticos. ¿Por qué? Porque no nos ayudan. Dios quiere, nuestro Señor quiere que realmente que ayudemos a nuestro prójimo con ese amor. Que realmente en vez de dar esos juicios severos, mejor ayuda a esa persona a levantarlo, darle ánimo, darle palabras de ánimo. Hermanos, el día de hoy Dios nos invita a que cambiemos en nuestra manera de juzgar a las demás personas. Debemos de amarnos unos a otros, así como nuestro Señor Jesucristo. Él nunca juzgó a nadie. Él, al contrario, él ayudaba con amor. ¿Y qué hizo? Él murió por nosotros, lo hizo con ese amor hacia a nosotros y hacia todas las demás personas que aún no han aceptado a Cristo. Él murió por todos. Acuérdense, hermanos, lo que Dios nos dice en este mismo capítulo de Mateo, en el Mateo capítulo 7, pero ahora, versículo 2. Mateo capítulo 7, 2 dice, porque el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Así es que debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque el juicio con que juzgamos, vamos a ser juzgados. Dice que con la medida con que medís, también vamos a ser medidos. Cuidado con nuestros juicios, cuidado cómo vamos a juzgar. Debemos de tener cuidado. Así es que, hermanos, que esta clase les haya ayudado, que este tema sea de importancia para cada uno de nosotros y debemos de aplicarlo en nuestra vida. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Bien, hermanos, después de la clase, ahora vamos a entonar 2 alabanzas y vamos a entonar el número 185. 185. Las promesas. Cantemos.
Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den lor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna y paz sin igual, coronada triunfos, él te conseguirá. Nota de victoria podrás entonar en morada celestial. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en él tendrá. Último canto que vamos a entonar, el número 162, Renuévame. 162, Renuévame. Cantemos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, hermanos. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Amén, hermanos. Gracias a nuestro Dios que hoy pudimos estar reunidos por medio de conectarnos, ¿verdad? Aquí por el teléfono. Gracias a nuestro Padre que nos da la bendición de estar escuchando el consejo de Dios. Esta noche hemos escuchado, ¿verdad?, acerca del juicio. Ojalá que siempre tengamos sabiduría para poder opinar o decir algo que sea siempre constructivo, para que nuestra opinión siempre lleve el mensaje de Dios para mejorar la vida de las personas, nuestro prójimo, ¿verdad? El que vive con nosotros o nuestros hermanos, la familia. Ojalá que pedamos a Dios que nos dé sabiduría para poder opinar lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios que ya nos permitió escuchar su palabra. Hemos cantado unas alabanzas y ahora vamos a despedirnos.
con la bendición de Dios, que esta noche el Señor nos cuide y que nos permita vernos nuevamente el primer día de la semana. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, llegamos ante su presencia esta noche, Padre, agradeciéndole por darnos la oportunidad de vivir este día, Padre, de darnos la oportunidad de hacer nuestras labores y también de reunirnos a través del teléfono, Padre. Gracias porque nos podemos conectar y esta noche nos hemos reunido, hemos escuchado su palabra. Ayúdenos, Señora, que cada día nos esforcemos por hacer su voluntad. Sabemos que humanamente, Señor, hacemos juicios que afectan, juicios que son negativos. Ayúdenos, Padre. Su palabra dice que usted nos ha puesto para ayudar al prójimo, ayudar a las personas para que puedan, Señor, superar cualquier situación que vivan. A nosotros, cada uno de los que estamos reunidos, oramos para que nos dé sabiduría, para poder vivir conforme a su voluntad. Ayúdenos en nuestra vida cotidiana. Hay muchos compromisos que hacer, pero Padre, el compromiso más grande es conocer su palabra, hacer su voluntad. Y su palabra dice que la promesa que lo demás vendrá por añadidura. Solamente ayúdenos a confiar en todas las promesas que usted nos ha dejado a través de su palabra, Señor. Gracias porque nos ha permitido reunirnos, pues vamos a despedirnos, Señor, pero de su presencia nunca. Cuídenos esta noche, permita que nuestro sueño sea grato. Y mañana un nuevo día y pronto, Padre, pasan estos días, estaremos reuniendo nuevamente el primer día de la semana. En sus manos nos ponemos esta noche y muchas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Padre. Son grandes, son hermosas, Señor, porque usted nos la ha dado y que sea siempre para que podamos vivir conforme a su voluntad, agradándole y agradeciéndole por todo. En sus manos nos ponemos esta noche, pues, y le damos gracias en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.